limit to what they can accomplish. Will do that. I get the feeling that in the latter stages, miles 10 on, we may see people actually surge ahead of Pilkington. I think this is going to be a fascinating day. The field is terrific for both the men and the women. I'm very impressed with the caliber and how prepared guys are. I like Arturo Barrios and I like another man from Mexico, but we would pronounce it German Silva. It's actually pronounced German Silva from Mexico. This may be Mexico's great day. These athletes have trained at altitude up as high as... Y ahora sí, después de haber escuchado y bueno, seguir escuchando la presentación de los expertos, primero del recorrido del Maratón de Nueva York en 1994, que les puedo decir, me trae un chorro de emociones y recuerdos y prácticamente lo puedo considerar como el inicio de una segunda etapa, una segunda era en mi vida como deportista, como atleta, como corredor, como maratonista, y ahí arrancamos, ahí fue la arrancada del maratón, después de que los expertos, como lo decía, habían dado a conocer no solamente las características del recorrido, pero también los favoritos, y no se equivocaron, decían que un día mexicano, y fue un día mexicano, ya les contaré kilómetro a kilómetro, milla por milla, la razón por la cual fue un momento histórico, fue un día mexicano, fue una victoria no solamente para mí, pero también para Benjamín Paredes y para Arturo Barrios, quien ya americano corría. Obviamente lo mexicano nadie se lo quitó y nadie nos quitó ese día grandioso para México, el haber ganado por tercera ocasión en pies y manos de un mexicano este grandioso maratón. Bueno, ¿qué les puedo decir? Después de un arranque, la adrenalina corre por las venas de todos, no solamente de los que van adelante, pero de todos los más de 30,000 competidores que hoy en día se dan cita en este importante maratón. Es una nube, se puede decir, es un mundo de gente, es un mundo de emociones. En cada corredor existe una razón, cada quien tiene su propia razón para correr el maratón, cada quien vive su propio maratón, cada quien va a tener sus propias experiencias, cada quien va a llevar su propio ritmo de carrera como lo es según su preparación que se haya llevado, cada quien va a tener su propia victoria, su propio triunfo. No necesariamente esto va a tener que ver con llegar primero, llegar segundo lugar, ganar tu categoría de tu edad. Yo creo que el triunfo va más allá en un maratón de llegar primer lugar, ya sea como atleta libre o como máster o como veterano. El premio va más allá de eso, el premio lo vas a ver durante todo el recorrido con la cantidad de gente que se da cita en los barrios más famosos de la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues ahí les puedo decir que la primera etapa del maratón es simplemente mantener la calma. Es un grupo compacto, es un grupo muy grande. Justo voy corriendo a un lado de Benjamín Paredes. Hay un corredor que la va haciendo de liebre, es Pilkington, un americano. La va haciendo de liebre, él va a tratar de marcar el ritmo, de llevarnos a un ritmo constante para poder hacer determinado tiempo. Sin embargo, a veces a los conejos también se les va el ritmo y no necesariamente marcan el ritmo como debería de ser. Del lado derecho mío viene alguien que en ese momento era récord mundial, Vincent Rousseau de Bélgica, y pues ahí vemos la tabla de los competidores: Paul Pilkington de los Estados Unidos, Arturo Barrios, ya nacionalizado americano, Germán Silva, Vincent Rousseau de Bélgica, Artur Castro, los portugueses por supuesto, y así un nutrido grupo de competidores. Uno de los que de ahí todavía no tenía un cartel muy alto y que la gente y que los expertos todavía no hablaban mucho de él era sin duda Benjamín Paredes. Sin embargo, el que sí hablaban de él y ya se había hecho notar en Nueva York por su victoria y también por su extravagante manera de ser, de vestir, era el Halcón García, quien ahí va del lado izquierdo con una banda y una barba que sí se hacía notar, como lo había dicho anteriormente. Pero bueno, aún así el respeto de los medios de comunicación, el respeto de los organizadores siempre está presente hacia todos los corredores. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Hoy en día me encantaría
ver en un maratón de este nivel de competencia, pues ya no a 10 mexicanos como sucedía en ese momento, y sí se los puedo contar desde ahorita. Está Sergio Jiménez ahí al frente, estaba Isidro Rico, está por supuesto Benjamín Paredes, y bueno, todo un grupo, Arturo Barrios, y bueno, todo un grupo de mexicanos quienes estábamos ahí luchando por el primer lugar, luchando por supuesto por hacer una carrera estratégica. Yo recuerdo el clima de ese día del Maratón de Nueva York, que era un clima agradable para mí, según otros expertos estaba haciendo un poco de calor y humedad, sí estaba lloviendo un poco, yo nunca sentí el calor, será que estoy acostumbrado a ese tipo de climas, pero como le decía, bueno, en el maratón se esperan muchas cosas, hay que guardar la calma, hay que ser muy paciente y hay que ser muy metódico, consistente y persistente, lo vuelvo a repetir, y bueno, ¿por qué hay que ser esto? Esas son las características que te pide un maratón, llegar a ser maratonista. Consistente porque todos los días te tienes que levantar y llevar a cabo tu rutina de entrenamiento. Persistente porque hay días malos, hay días que te sientes de plano mal, pero tienes que cumplir con tu entrenamiento, tienes que cumplir con tu rutina que te corresponde. Y consistente porque bueno, pues no puedes dejar de, si tratas si durante tu entrenamiento algo no te sale bien, tienes que volver a la calma, tienes que pensar qué está pasando, qué estoy haciendo mal, y volver inclusive, a veces tiene que ver con el entrenamiento que no se hace bien, ¿no? Por eso es que hoy en día, afortunadamente, ya las técnicas de entrenamiento sí se han revolucionado, ya está muy claro que un maratonista debe de cumplir con cierta cantidad de kilómetros, pero no solamente con la cantidad de kilómetros, sino que tiene que cumplir con cada tipo de entrenamiento, debe de ser diferente. Tu cuerpo, el organismo ya está confirmadísimo. Yo en lo personal lo he confirmado con corredores que lo hacen por recreación y con corredores que lo hacen por alto rendimiento. Todos actuamos, todo organismo actúa igual en la manera de desarrollar la resistencia, la fuerza, la velocidad, la recuperación. Con esto quiere decir que no porque tu nivel de competencia sea menor, o corras 3 horas en el maratón, o corras 4 horas en el maratón, o estés preparado para correr 2 horas 10, 2 horas 15 en el maratón, va a variar el concepto, el sistema de entrenarte. Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que vas a correr, te vas a desplazar a ritmos mayores según tu capacidad y según tu fuerza muscular y toda la forma física que has adquirido, los años corriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo vuelvo a repetir que no importa el color de la piel, no importa ahora sí que tu genética. Si tú te vas a preparar para ser maratonista, para empezar no hay ningún impedimento y todos podemos correr un maratón, siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir durante la transmisión de este maratón, durante mis palabras, durante esta narración propia que estoy llevando a hacer, que estoy haciendo para ustedes que en su casa y que en su caso corren desde 10 kilómetros, medio maratón, y que algún día quieren correr un maratón, les puedo decir que lo único que toma para correr un maratón es poder correr un minuto. Lo demás, el cuerpo se entrena. ¿Cómo se entrena? Metódico, hay que ser persistente y hay que ser consistente, y con eso ya tienes el maratón terminado, los 42 kilómetros y 195 metros, y bueno, pues porque también hay que ser estratégico ya durante el día del maratón, pero ya después de llevar a cabo una buena preparación, yo lo único que les puedo decir que la consecuencia son sorpresas agradables, es decir, para mí lo más importante es que, punto número 1, que te aprendas a conocer como maratonista, como corredor. Punto número 2, que disfrutes cada entrenamiento y que disfrutes la competencia, que es lo más importante. Obviamente va a haber momentos críticos que te van a ayudar a elevar tu estado mental, te van a ayudar a ser más fuerte mentalmente, desde los entrenamientos hasta la misma competencia. Una capacidad que tenemos todos los corredores y que es algo padrísimo, es que somos capaces de mover nuestros objetivos cada vez más altos, es decir, somos capaces de aumentar nuestro umbral de dolor de tal manera que cuando unos van cansados y cuando al parecer ya no puedes dar un paso más, psicológicamente te puedes levantar y puedes demostrarle a tu contrincante
que no estás vencido, y esos cambios que puedes llevar a hacer y esos jalones que puedes llegar a hacer, que pueden hacer notar la diferencia y que te pueden llegar a hacer mejor. Pero bueno, volvemos a repetir aquí durante el momento que vemos la competencia, aquí Arturo Barrios, como lo decía, ya como atleta americano nacionalizado, va marcando el ritmo, justo atrásito a un lado va Isidro Rico, otro mexicano, un súper amigo que aprecio y quiero mucho, todo un caballero, toda una persona que ahora es entrenador, entrena justo a atletas de la talla de pues, grandes atletas mexicanos, entre ellos hoy en día está entrenando en la ciudad de Querétaro, y bueno, pues ya tiene un grupo muy grande. Pero bueno, ahí atrás de ellos justo está el portugués Domingos Castro, un super corredor de los 10,000 metros, y justo como les decía anteriormente, él está haciendo, y se ve que no le cuesta trabajo, al igual que Arturo Barrios, no les cuesta trabajo hacer esa secuencia lógica, ese paso lógico de ser un buen corredor de pista a ser un buen corredor de calle y llegar a ser un buen maratonista. Lo único que sí difiero en este tema es que para poder llegar a ser un maratonista, la manera de entrenar para maratón es completamente otro deporte si lo consideramos y si lo comparamos con el deporte con carreras de larga distancia. Yo creo que si el maratón tuviera 30 kilómetros, todo el mundo pudiéramos correrlo, pero esos últimos 7 kilómetros en el maratón son los que hacen la diferencia en tu manera de entrenar y en la manera de enfrentar la competencia el día de. Entonces se puede decir que es importante, cuando lleves a cabo tu preparación para el maratón, variar, que primero tu entrenamiento tiene que tener cierta diversidad, no tiene que ser aburrido, lo tienes que disfrutar, tiene que tener algo diferente todos los días y tiene que estar ajustado a tu capacidad. No puedes hacer más minutos de lo que debes de hacer o más kilómetros según tu capacidad. Y no porque el maratón mide 42 kilómetros, escuchen muy bien, no porque el maratón mide 42 kilómetros, ustedes tienen que hacer entrenamientos ni siquiera de 35 kilómetros. Yo siempre he dicho que el organismo se cansa al mismo porcentaje de su capacidad, se cansa igual en determinado tiempo. A lo que quiero decir es que si tú haces en un entrenamiento 2 horas a un 70% de tu capacidad, te vas a cansar igual que un corredor como aquí Isidro Rico o yo, que en un promedio de 2 horas en un entrenamiento fuerte, en ese momento cuando estamos entrenando estamos recorriendo arriba de los 35 kilómetros, ¿no? Hoy en día no lo puedo lograr porque no tengo ese nivel de competencia, pero eso no quiere decir que no me canse igual. Eso pasa exactamente con todo el mundo. ¿Sí? Lo que quiero decir es que todos nos cansamos igual, y el maratón no se corre con las distancias más largas que practique uno. El maratón se corre con un programa de entrenamiento dosificado para el nivel de cada quien. Y bueno, pues volviendo a la competencia, aquí era un momento donde me sentía muy cómodo. 3 semanas antes de este maratón había corrido 1 hora con 28 segundos en el medio maratón, entonces esto significa que trae una reserva de velocidad impresionante. Otro de los peligrosos que yo creía que era un peligro es justo Domingos Castro, quien viene atrásito de mí. William Coach, recordarán que junto con él estuvimos en las carreras de pista. Otro Domingos Castro, un corredor de 27-20 en los 10,000 metros. Justamente no había alguien que no fuera peligroso en ese grupo, todos tenían un nivel de competencia impresionante. Bueno, Isidro Rico ya había ganado muchísimas competencias, él es entrenador hoy en día de Suárez, quien es uno de los mejores corredores de 10,000 metros, y ahora ya corrió su primer maratón en el maratón de Lala, este año 2009. Hizo su primer maratón en abril, 2:13, una muy buena marca para hacer su debut. Esperemos que Suárez pueda ser una de las siguientes nuevas generaciones de maratonistas. Y bueno, algo que pues me gusta mencionar y me gusta platicar es que vale la pena conocer gente y convivir con gente como Isidro, porque es alguien que
que no es egoísta y que es alguien con quien nos podemos colaborar perfectamente, y ojalá que entre entrenadores hoy en día podamos colaborar para poder desarrollar el atletismo, el talento que está ahí, y ojalá que en algún día, y yo ese podría ser mi sueño, que si se dan cuenta y los contamos ahí, estamos 3 mexicanos entre los 6 mejores que estamos ahí. Está Isidro Rico, está Benjamín Paredes, estoy un servidor y está Benjamín Paredes, Arturo Barrios, prácticamente nada más están 3 no mexicanos ahí. En ese grupo hay 2 no mexicanos ya en la última parte. Ahí estamos ya entrando justo entrando a Central Park, que es importante mencionar que en ese año todavía en 1994 el recorrido era todavía más difícil que hoy en día, porque entrábamos a Central Park y ahí sí había unas subidas impresionantes, lo que para mí significaba, en vez de una dificultad, un beneficio, porque después de haber entrenado en el Nevado de Toluca, que era mi doping mexicano, no había manera de que alguien me pudiera ganar a base de cambios de ritmo o cuando el recorrido se ponía difícil. Y se dan cuenta la zancada ahí, que vale la pena mencionar. Si bien Arturo Barrios era rapidísimo, lo vimos en competencias, se recordarán que competimos juntos en carreras de 10,000 metros, de 12 kilómetros, su ritmo de carrera era impresionante. Aquí ya las cosas cambiaron, aquí se limita su zancada. Ese dinamismo que Arturo tiene de zancada para una prueba corta, aquí se muere completamente. Aquí los cuádriceps ya no tiene que ver la fuerza tanto si no llevas a cabo una preparación a nivel cardiovascular también eficiente, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que el maratón es otra carrera, otra historia, y es otro deporte comparado con las pruebas de fondo. Aquí se dan cuenta, Benjamín Paredes aquí lleva un ritmo todavía muy dinámico, se ve fácil de alguna manera. Domingos Castro era otro peligroso, sin embargo, a lo que a Domingos Castro le costó en esa última etapa del maratón fue simplemente la distancia. A nivel de fuerza se le ve relajado, se veía bien. Yo de él era del quien más me podría haber cuidado y con quien más le podía haber tenido un poquito más de respeto por la reserva de velocidad que tenía, de tal manera que ahí yo decidía que era momento de meter algunos jalones, como de costumbre yo tenía, para poder, pues ahora sí que sacudirnos de los peligrosos, porque uno nunca sabe, sobre todo en la última etapa de un maratón, sobre todo en un maratón como el de Nueva York, donde nada más cuenta el que llega primero. Los demás los podemos ver durante la transmisión del maratón, pero después ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y al hablar de nadie se acuerda de ellos, me vuelve a la mente que este maratón, justo muy pronto, dentro de unos minutos, vamos a ver a un suceso que hasta la fecha me hizo famoso, de una manera tonta, de una manera, yo siempre lo he dicho, pues fue el error de mayor suerte que he tenido en toda mi vida. Creo que rompimos de haber ganado, y se dan cuenta, eso es lo que me gusta, que con Benjamín entrené juntos, y así como él me dio agua a mí, en ese punto de la carrera y más adelante, en el punto más crítico, yo también se la pude haber retornado a él, y fue la muestra que dimos ante el mundo de solidaridad, de apoyo, de trabajo en equipo, y es justo lo que ahora ya no se ve mucho, pero que deberíamos de pensar en que hay que regresar a esos momentos. Capacidad física la tenemos, esa nobleza la seguimos manteniendo como deportistas, como corredores, y bueno, pues ahí el majestuoso Central Park en noviembre, todas las hojas cayéndose, un montón de gente ahí apoyándonos. Y aquí es importante para mí mencionar qué pasaba por mi mente. En ese momento yo estaba esperando simplemente a que el maratón llegara a sus últimos 200 metros, porque yo sabía que en un cierre de 200 metros yo era mucho más rápido que Benjamín Paredes. Prácticamente yo pensaba que tenía ganada la carrera. Obviamente no se gana hasta no cruzar la meta primero, pero
yo conociendo a Benjamín, entrenando todos los días con él, sabiendo que mi capacidad de correr un último 1000 era de 2:30 y él difícilmente podía correr un último kilómetro de 2:45 y menos en estas circunstancias, pues yo prácticamente venía muy confiado simplemente atrás de él. Él lo sabía, por eso en este momento empezó a apretar el ritmo, porque él solo sabía que solo me podía ganar a base de meterle más velocidad y meterle un poquito más de ritmo a la competencia. Aquí damos vuelta justo para casi la última recta. Aquí al final de esta recta está Columbus Circus y justo entre medio de este tramo es donde me voy por otro lado, y ahorita mismo lo vamos a ver y les voy a contar exactamente por qué es que me fui por otro lado, por qué cometí ese error tonto. Y pues nunca lo he dicho, nunca lo he platicado, pero les voy a comentar. La razón por la que me fui por otro lado no fue otra razón y no fue nada diferente a un exceso nivel de concentración. ¿Por qué un exceso nivel de concentración? Porque yo voy tan concentrado. En ese momento traía un dolor de estómago, me venía molestando tipo dolor de caballo, y yo esperaba nada más con paciencia que pues nos acercáramos a la última parte. Entonces tu nivel de concentración, había muchísima gente que hoy en día todavía me dice, oye, yo estaba ahí justo donde te desviaste, yo estaba por ahí cerquita y pasaste 1 metro, perdóname, pero no te vi. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir, el exceso nivel de concentración, y justo es en este momento en donde automáticamente se dan cuenta, va una moto enfrente, una moto que lleva al camarógrafo que va filmando todo el tiempo, van filmando el maratón. Entonces es como una conexión lógica, aquí ya no estoy yo, aquí ya va Benjamín Paredes solito, y todos los medios, todo el mundo pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde está Germán? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Venían juntos y no puede ser que de pronto se haya desaparecido. Y fue justo lo que pasó, que la moto que lleva la cámara y que va filmando y con el que iba conectado mentalmente, al dar vuelta a la derecha, yo ahí continúo atrás de él, lógico, natural, y de pronto me doy cuenta que ya no hay gente. Entonces ahí es donde me doy cuenta que voy por otro camino, y Benjamín pues aprovecha y se va y dice, pues yo estoy correcto, y hace todo lo correcto. Se va y continúa el recorrido como debe de ser, y el que se fue por otro lado fui yo. Entonces habría que pisarle y hacer un kilómetro histórico, un último kilómetro, el más rápido tal vez de mi vida en un maratón, para poderlo alcanzar. Ahí se dan cuenta el dinamismo de zancada. Yo casi me voy golpeando con los talones, el muslo, me voy casi golpeando con la punta del pie, pero bueno, pues ahí se dan cuenta ya Benjamín, y mi miedo más grande ¿cuál era? Que la meta se acercaba Benjamín Paredes, pero también se acercaba la meta. Entonces ese último kilómetro, para que ustedes se den cuenta y para que pues ahora sí que tengan chance de calcularle en la casa, lo hice abajo de 2:39 por kilómetro. Fue un momento extraordinario. Sin embargo, ¿qué pensé cuando me fui por otro lado? Primero, pues qué tonto, y después para lo que había soñado, todo por lo que ya me había visualizado desde un año antes, cuando vi que Andrés Espinosa ganó el maratón. Yo dije, el próximo año yo ganaré el maratón de Nueva York. Inclusive un día antes, en la rueda de prensa, yo había dicho que con todo el respeto de mis compañeros, este maratón lo ganaría, y justamente fue así como sucedió, pero con un susto impresionante. Y bueno, pues qué les puedo decir, aquí el motivo de celebración, esto siempre lo he dicho, y justo cuando platico con amigos que son atletas y que van a maratones o que van a eventos importantes, no se puede describir, es indescriptible la sensación cuando tú cruzas la meta y lo ganas. No se puede, simplemente no se puede. Hasta la fecha de hoy, aunque lo quieras decir que se siente, no se puede, solamente es algo que lo tienes que sentir. Pero no es una gran diferencia, si se dan cuenta, la celebración no es una gran diferencia a lo que todo corredor siente cuando cruza la meta. Hay sentimientos encontrados, de llantos, de risas, de emoción y de todo, simple y sencillamente porque correr un maratón es toda una experiencia personal de vida.
terminarlo es una satisfacción que todo mundo puede tener, pero ganarlo es algo que vale la pena llevarse para siempre.